Nuevo respaldo a los mineros encerrados en los pozos Santiago y Candín. Hasta el Pozo Langreano se ha acercado este mediodía un paisano. El futbolista David Villa ha querido estar allí y sumarse a la concentración que, como cada sábado, reúne a cientos de vecinos en las inmediaciones de los pozos. Buenas tardes. Ya llevan casi 50 días de encierro, 48 en total, en unas duras condiciones, y pese a todo, Miguel González, los ánimos no decaen. Al contrario, se podría decir incluso que la de hoy ha sido una de las concentraciones más numerosas de apoyo a los mineros encerrados en este Pozo Candín. Los familiares de estos mineros y sus compañeros insisten en luchar hasta el final y, como decíais, ha estado aquí David Villa, el futbolista, ha tenido ocasión de hablar con los mineros encerrados. Esto es lo que nos contaba. Bueno, que estaban animados dentro de los días que llevaban y que no iban a parar, que estaban luchando por sus derechos y obviamente, pues como os digo, ¿no?, ponernos cada uno de nosotros en el papel de ellos, lo duro que es, pero la entereza que han mostrado pues demuestra las ganas que tienen de seguir con la minería hacia adelante y de que esto siga como hasta ahora y como siempre. El Principado se ahorrará unos 70 millones de euros con la retención de la paga extra de Navidad de funcionarios y empleados públicos, una medida que también va a afectar al personal laboral y estatutario de las empresas públicas y de organismos autonómicos y locales. Alrededor de 35.000 asturianos se van a quedar sin ese ingreso extra de Navidad. Menos ingresos y, sin embargo, todo estará más caro. El IVA subirá en septiembre, pero ya hay sectores que anuncian que lucharán para que no se aplique. Los hay muy perjudicados, como las funerarias o el cine. Hasta ahora tenían un IVA reducido del 8%, pero pasarán a tenerlo general del 21%. En total, 13 puntos de subida que ven como un ataque. En la portada de la Nueva España lo tienes. Graciano Torres se va a reunir con el número 2 del Ministerio de Industria en los próximos días para abordar los problemas de la minería y de la tarifa eléctrica. TPA les va a ofrecer en este informativo una entrevista con el consejero de Economía, la primera que esta casa va a emitir con todos los miembros del nuevo Ejecutivo. En esa entrevista el consejero ha puesto en entredicho que haya habido empresas cazasubvenciones en la reindustrialización de las cuencas mineras. Si yo invierto 5 millones de euros, me dan el 40% o el 30%, 1,5 o 2 millones, yo pongo de mi bolsillo 3 millones, lo pierdo todo, pero he sido un cazasubvenciones. Bueno, no sé, ¿subvenciones de qué? Si yo he perdido 3 millones de lo mío, de mi propio capital. De los deportes, Héctor, veíamos antes a Villa, que ha estado con los mineros por la mañana, pero también ha estado con los chavales de su campus en Tuilla. Sí, tampoco ha faltado ahí, porque ya lo decía Beatriz, ha sido el gran protagonista de la mañana, primero con los mineros en el Pozo Candín y también con los chavales de su campus. Mañana intensa para David Villa, que se ha mostrado comprometido en ambos casos. Con los más pequeños ha hecho las delicias de todos ellos. El Guaje ya se prepara para volver a los entrenamientos con el Barça este lunes. Hay más asuntos que repasar. Veremos en los deportes el primer triunfo del Sporting del verano. 5-1 ha ganado hoy al filial. Y anoche se confirmaba definitivamente que Quique Pina no desembarcará en el Real Oviedo. Las negociaciones quedaron rotas entre Toni Fidalgo y el empresario murciano. El dinero para la elaboración de la plantilla provocó el desencuentro definitivo. El club ya busca alternativas. Y vamos a hablar de verano, de lo poquito que hemos tenido en lo que llevamos de julio. Algo que nos guste más o menos es lo habitual en estas fechas. Así lo hemos comprobado haciendo memoria y tomando como referencia los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. Julio no suele ser un mes de sol en Asturias. Quizás lo más significativo es que han sido muchos días a principio de mes y muy seguidos, ¿no?, en vez de estar más espaciados, o sea, que hubiera más alternancia. Y después de la explicación, lo que queremos es conocer la previsión para las próximas horas. Con María Eugenia Romo lo vemos. Esperamos para hoy una jornada estable en la que podremos disfrutar de muchos claros, especialmente en las horas centrales del día. Eso sí, temperaturas más bajas que las de ayer. Hoy las máximas registran un moderado descenso y apenas superaremos los 20-21 grados en casi ningún concejo asturiano. Lo vemos como siempre con más detalle después de los deportes en el tiempo. ...48 días de encierro y con ánimo para seguir. Así están los mineros encerrados en los pozos Santiago y Candín. Nuevamente ha vuelto a haber concentraciones, a las que además hoy ha querido sumarse un rostro conocido que se ha acercado, Miguel, hasta el Pozo Candín, donde estás ahora mismo.
David Villa, el delantero del FC Barcelona y de la selección española de fútbol, que es natural además de Tuilla, a escasos 5 kilómetros de este pozo Candín. De familia minera, de amigos mineros, ha querido estar hoy aquí esta mañana en esa concentración de apoyo a los mineros encerrados en este pozo Candín. David Villa pedía que se les escuchara, pedía que se llegara a una solución en este conflicto de la minería, y también nos contaba que había podido hablar con los mineros encerrados, los 4 mineros encerrados en este pozo Candín, y esto era lo que nos decía el delantero del FC Barcelona. Bueno, que estaban animados dentro de los días que llevaban y que no iban a parar, que estaban luchando por sus derechos y obviamente, pues como os digo, ¿no?, ponernos cada uno de nosotros en el papel de ellos, lo duro que es, pero la entereza que han mostrado pues demuestra las ganas que tienen de seguir con la minería hacia adelante y de que esto siga como hasta ahora y como siempre. Como decía al principio del informativo, esta ha sido una de las concentraciones de apoyo a los mineros encerrados más numerosa. Se repetía una consigna: luchar hasta el final. Los 48 días de encierro no parece que hayan minado la moral ni de los encerrados, ni tampoco de sus familiares, sus amigos y sus compañeros que siguen el encierro desde fuera. Repiten eso, luchar hasta el final. Continuarán con las acciones, esperan que el gobierno les escuche y que cumpla con lo acordado en ese plan hasta el año 2012. Y yo creo que ahora hay que dar continuidad a todo lo que se está haciendo, ¿no? Continuar en la lucha, continuar reivindicando nuestra postura, nuestros apoyos que tenemos ahora, pues aunar esfuerzos y que se cumpla lo pactado. Pues lo que se puede hacer es seguir organizándonos, seguir apoyándonos y tener la convicción de que no vamos a parar. A la concentración en el Pozo Candín se han sumado también representantes políticos, varios alcaldes de la cuenca del Nalón, y también Miguel ha estado el diputado socialista Antonio Trevín. Sí, hemos podido ver en esta concentración de apoyo a los mineros del Pozo Candín a los alcaldes socialistas de San Martín del Rey Aurelio, de La Viana y también del Langreo, que es donde está el pozo. Y como no, como también comentabas, Antonio Trevín, el diputado socialista en el Congreso, que nos decía que la vía política no está agotada. Nosotros no vamos a dar por cerrada la vía parlamentaria en ningún caso y vamos a insistir en ella. El próximo semana María Luisa Carcedo va a defender una resolución a favor de la minería del carbón y de los acuerdos. Pero no solamente eso, vamos a ver, vamos a empezar dentro de 2 meses a discutir unos nuevos presupuestos y por tanto las cantidades que se van a destinar al carbón nacional. Esas cantidades son para el 2013, pero nos da también ya el horizonte de cómo hasta el 2018 al menos el gobierno tiene proyectados sus expectativas. Y los 3 mineros encerrados en el Pozo Santiago van a continuar también con su acción reivindicativa mientras su salud se lo permita. Cientos de personas se han acercado esta mañana hasta la explotación de ayer para mostrar su apoyo a esos trabajadores que llevan ya también 48 días en la sala de baterías ubicada en la 9ª planta. Paralelamente a esa concentración, en los locales del Somafita Jugeteg, se ha hablado del futuro del encierro. El delegado sindical ha dejado entrever que los mineros no tardarán mucho más en salir. La reivindicación no puede traspasar la línea que ponga en riesgo la salud y la integridad física de ellos mismos, pero que se encuentran bien, de ánimo, se encuentran respaldados por el conjunto de los compañeros y por la familia y que van a continuar con esta protesta mientras que la salud lo permita. En el Pozo Santiago venimos manteniéndolo durante 48 días y entendemos que esta forma de protestar para nosotros está a punto de terminar. Y las mujeres de esos trabajadores de los mineros organizaron anoche una marcha entre los pozos para apoyar a sus maridos y mantener viva la llama de las movilizaciones. Iluminando el recorrido con las luces de sus cascos, las participantes en la marcha partieron de Bustiello, en el límite entre los concejos de Mieres y Aller, y finalizaron su recorrido en el Pozo Santiago. ¡Te están robando! ¿Tú qué estás mirando? La minería será uno de los asuntos que el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, va a tratar con el número 2 del Ministerio de Industria, porque en los próximos días ambos tienen convocada una reunión en la que también se espera abordar el tema de la tarifa eléctrica. Con Graciano Torre, que ya ocupó las competencias de Industria y de Empleo con Álvarez Areces, hemos mantenido una entrevista. Es la primera de las que TPA Noticias va a mantener con los 8 consejeros del nuevo Ejecutivo Regional para radiografiar la problemática de cada sector. Torre asegura que hay mucha demagogia en torno a la implantación de empresas en las cuencas mineras y sobre el futuro de Santa Bárbara, el consejero asegura que va a exigir que la fábrica de Trubia cuente con las mismas homologaciones de calidad que la de Oviedo.
Hay mucha mitología y mucha demagogia en torno a estas cuestiones, ¿no? Y conviene poner las cosas y los puntos sobre las íes. La mortandad de empresas que reciben o que han recibido fondos mineros, es verdad que mediáticamente han sido más estrellas de los medios, pero la mortandad que tienen no es ni superior ni inferior a la mortandad del resto de empresas que se instalan en otros puntos de la región o de España y que también han recibido subvenciones. De esos fondos, es decir, yo invierto 5 millones de euros, me dan el 40% o el 30%, 1,5 o 2 millones, yo pongo de mi bolsillo 3 millones, lo pierdo todo, pero he sido un cazasubvenciones. Bueno, no sé, ¿subvenciones de qué? Si yo he perdido 3 millones de lo mío, de mi propio capital. Lo que tiene que ayudar es a que entre todos seamos capaces de definir con consenso dónde focalizar los escasos recursos que existen. Es decir, cuando uno tiene poco dinero, tiene que seleccionar mucho dónde se lo gasta. No, siempre se le puso a última hora, es decir, nunca se buscó primero el nombre y luego concertamos. No vaya a ser que no concertemos y no nos quedemos con el nombre registrado. Tengo prevista una entrevista con el secretario de Estado de Energía, porque bueno, ahí están dos de los temas que ocupan y preocupan al gobierno y a los asturianos, ¿no? Uno de ellos el tema de la minería, una vez más, y otro el tema de la tarifa eléctrica. ¿Va a garantizar el gobierno que estos impuestos no repercuten en la tarifa? Porque vamos, si repercuten en la tarifa, bueno, no voy a decir una vulgaridad, aquello de hemos hecho un pan como, pero claro, si al final ese impuesto a las eléctricas lo tenemos que pagar los españoles vía tarifa, pues tendremos menos poder adquisitivo los ciudadanos y desde luego serán mucho menos competitivas las empresas. Bueno, pues explicar eso es fundamental. El gobierno no va a posicionarse ni a favor ni en contra, ni oponerse a que una planta se traslade 5 kilómetros o 10 kilómetros de distancia dentro del mismo municipio. Lo que sí estamos exigiendo es que ese traslado no puede, digamos, conllevar que se pierda capacidad de competencia por falta de homologaciones. Y un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la subida del IVA y los recortes a los funcionarios, el Boletín Oficial del Estado publica hoy esas medidas que son de obligado cumplimiento. Los empleados públicos del Principado no van a cobrar, por tanto, la paga extra de Navidad. El Gobierno regional calcula que ahorrarán en torno a unos 70 millones de euros. La reducción de salario derivada de la eliminación de la paga extra de Navidad afecta a todo el sector público, no solo a los funcionarios, sino también al personal laboral y estatutario de las entidades públicas empresariales y el resto de organismos públicos y entes, estatales, autonómicos y locales. Una plantilla que ronda los 35.000 trabajadores en Asturias. Eso supone aproximadamente unos 70 millones de euros, en torno a 70 millones de euros la cuantía que es la paga en todo el sector público regional, y me parece que es una decisión excesiva la que han tomado. Nosotros no la teníamos prevista y no estábamos en disposición de afectar a las retribuciones de los funcionarios. El decreto ley que entra en vigor el lunes da la opción de negociar el prorrateo de la extra entre las nóminas pendientes, menos sueldo y más jornada, porque la mayor parte de los empleados públicos del Principado ya trabaja 2 horas y media más a la semana. La Consejería espera convocar a la Mesa de Función Pública en los próximos días para detallar en un decreto los cambios diseñados por el Gobierno central. El Principado ya ha anunciado que los ajustes supondrán prescindir de 1 millar de interinos y los sindicatos exigen al Ejecutivo socialista que estudie la posible inconstitucionalidad de las medidas. Y cientos de personas se concentraron anoche ante las sedes del Partido Popular en ciudades de toda España. Habían sido convocadas a través de las redes sociales para protestar precisamente por esas últimas medidas del Gobierno. La más numerosa de las concentraciones que se formaron en Asturias fue la de Gijón. Empezó a las 8:30 de la tarde y llegó a paralizar la circulación de los coches por el centro de la ciudad. Pero las concentraciones más multitudinarias fueron las de Barcelona y las de Madrid. A esta última corresponden estas imágenes. Allí las protestas no se quedaron a las puertas de la sede del Partido Popular, sino que ante los intentos de dispersión de los antidisturbios se extendieron también por otros puntos del centro de la capital hasta llegar a la Puerta del Sol. Los concentrados pedían a gritos la dimisión de los gobernantes e invitaban a la policía a unirse a ellos.
Y por su parte, la oposición ha hecho hoy autocrítica interna. El líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba se ha dirigido a los compañeros de su partido que han puesto en duda su forma de hacer oposición. Ha asegurado que no va a cambiar. Hay compañeros que discuten, que hablan de cómo tenemos que hacer la oposición. Y yo les comprendo perfectamente. Pero os digo, en España la gente lo está pasando muy mal. Hay muchos ciudadanos que sufren mucho por ellos y por los suyos, mucho. Y pensando en esos ciudadanos que sufren, os digo, no vamos a hacer la misma oposición que nos hicieron a nosotros. No la vamos a hacer. Ha habido protestas por el recorte a los funcionarios y por la subida del IVA. Hay sectores que ya anuncian que van a luchar para que no se aplique esa subida. Los hay incluso que hablan de guerra abierta. La razón es que hay servicios que se encarecen hasta 13 puntos porque pasan de un IVA reducido al general, es decir, pasan del 8 al 21%. Es el caso del cine o de las peluquerías. Las salas de cine anuncian una guerra abierta contra la subida. Aseguran que trasladar el incremento del IVA al precio de las entradas provocaría el cierre de un 70% de las salas. Ese 21% de IVA sería uno de los tipos más altos aplicados al sector en toda la Unión Europea, solo superado por Dinamarca y Hungría. Los peluqueros afirman que la subida también supondría la muerte de su sector. Aún no han decidido si la repercutirán a sus clientes, pero aseguran que de cualquier forma la consecuencia más directa sería en el empleo. La gente se espaciará más los servicios en peluquería, con lo cual la gente que tenemos trabajadores en otros establecimientos deberemos de tomar medidas para que no poder paliar y que se vaya el negocio al traste. La misma indignación muestran muchos floristas. Creen que repercutir la subida en los precios sería cavar su propia tumba y destacan las especiales dificultades de la venta de un producto altamente perecedero. No sabemos qué hacer porque, claro, subir los precios es casi tener que cerrar porque la gente no puede soportar tampoco que nosotros subamos los precios. Hasta morirse será más caro. Sube el impuesto de los servicios funerarios. Algunas empresas avanzan que tendrán que repercutirlo a los clientes y temen sus quejas, aunque en este sector a los usuarios no les quedará más remedio que asumirlo. Me van a subir las flores, me van a subir los ataúdes, me va a subir todo el material de oficina, me va a subir todo. O sea, claro, tendré que repercutirlo porque es una subida bastante alta. También la compra de la vivienda va a ser especialmente afectada por la subida del IVA. Hasta ahora se le aplicaba el impuesto superreducido, un 4%. El 1 de enero sube al siguiente tramo y habrá que pagar un 10%. Son 6 puntos más que van a notarse mucho al tratarse de grandes cantidades de dinero. Los expertos calculan que quienes compren este año una vivienda ahorrarán 34.000 euros de media con respecto a quienes lo hagan en 2013. No solo por la subida del IVA, sino también por la supresión de las desgravaciones. Eso sí, lo imprescindible es tener ahorros suficientes para poder comprar esa vivienda nueva o conseguir una hipoteca de una entidad bancaria. Pues contra todo el paquete de recortes aprobado ayer en el Consejo de Ministros, los sindicatos mayoritarios han anunciado movilizaciones masivas. Los líderes de UGT y de Comisiones Obreras han confirmado esta mañana que el próximo día 19, el jueves que viene, habrá manifestaciones en 80 ciudades de toda España. Y de economía española han hablado hoy también en Alemania. El presidente del Bundesbank, el Banco Central de ese país, ha aconsejado a nuestro país que pida el rescate y no se limite a pedir ayudas para el sector financiero. En declaraciones a un rotativo económico alemán, afirma que España arrastra problemas que necesitan una actuación urgente, como la elevada tasa de desempleo y los graves déficits financieros de sus autonomías. En su opinión, los últimos anuncios del gobierno de Mariano Rajoy evidencian la necesidad de reformas radicales en nuestro país. Y hablamos de otra reforma, otra profunda reforma de la administración local que está planteando el Ejecutivo Central. El anteproyecto de la nueva ley elimina las mancomunidades asturianas inviables y suprime las 39 parroquias rurales. El anteproyecto de ley que el Ministerio de Hacienda presentó ayer en el Consejo de Ministros pone en jaque las mancomunidades. Plantea la eliminación de aquellas cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y precisa que el Departamento de Cristóbal Montoro examinará las cuentas de las agrupaciones en los próximos meses. La Federación Asturiana de Concejos reconoce que la medida podría afectar a 18 de las 19 mancomunidades asturianas. Hay dificultades en todas, salvo en las de la comarca de la Sidra. El Gobierno central propone que los servicios mancomunados sean asumidos por el Principado, pero no precisa el modo de financiación.
El documento, que aún debe presentarse en el Congreso, también recoge la desaparición de las 39 parroquias rurales asturianas. La nueva ley local planteada por el Ejecutivo de Rajoy fortalece además las 41 diputaciones provinciales que hay en España, al entregarles la competencia en servicios municipales de aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan unos parámetros mínimos de calidad. Como comunidad uniprovincial, Asturias carece de diputación y sería el Principado el que asumiría la gestión de los servicios de 71 de los 78 concejos, algo que la Viceconsejería de Administraciones Públicas califica de locura inviable. Queda menos de un mes para que abra sus puertas la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Para esta edición ya hay confirmados unos 2.000 expositores. Es la cita económica del verano, genera 3.000 puestos de trabajo, además de un gran movimiento en hoteles y establecimientos de Gijón. La feria comenzará el día 4 de agosto y terminará el 19. En esta edición, el recinto ferial volverá a estar lleno de expositores. Una de las novedades es la vuelta de las principales marcas de coches, ausentes en anteriores ediciones. Podemos decir en verdad que alcanzaremos la misma cuota del año pasado. Incluso hay circunstancias sorprendentes, como es la puesta decidida del automóvil. Son aproximadamente 2.000 expositores en unas 600 unidades de exposición o stands. Hay que darse cuenta de que hay stands que tienen más de una marca, más de un producto, pues son productos multiparca, canales de distribución, y por eso no coincide exactamente el número de lo que se llaman expositores, directos e indirectos, junto a lo que son las unidades de exposición. Entre la gente que trabaja en las empresas que participan en la feria, más las que prestan servicios a la misma, la firma es una fuente de creación de empleo. 600 unidades de exposición y me dices que de sol a sol, como mínimo, me aceptarás una media de 5 personas, las que pueda haber, pues multiplicas 5 por 600 y son 3.000. La Cámara de Comercio estima que el techo de visitantes de la feria está en los 700.000 alcanzados en ediciones anteriores. La feria de muestras será en agosto, pero antes, este fin de semana la cita está en Candás. Hay otra feria gastronómica, la de la conserva. 16 empresas participan en esa edición. Bonito, anchoas, caviar de oricios o mejillones. ¿Se les hace la boca agua? Pues estas y otras delicias les esperan en la Feria de la Conserva de Candás. Bueno, en la Feria de la Conserva tenemos hoy 15 stands y vienen del País Vasco, de Cantabria, especialmente de Santoña y por supuesto, de aquí de Asturias. La tradición conservera de Carreño se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando llegó a haber hasta 14 fábricas que se dedicaban a la conserva de pescados y salazones. Poco a poco esa actividad fue decayendo y hoy por hoy no queda ninguna empresa en el concejo que se dedique a ello. Y es que la crisis que padeció el sector pesquero en la década de los 60 supuso el cierre de muchas fábricas. Esto y el auge de la siderurgia. Pues eran mejores condiciones de trabajo y la gente pues fue dejando los trabajos en las conserveras para irse a trabajar a siderurgia. Sin embargo, la tradición conservera sigue viva en un puerto que llegó a ser uno de los más importantes de todo el norte del país. Era el que marcaba en la rula los precios para el resto de todos los puertos del Cantábrico, ¿no? Entonces eso se sigue viviendo mucho. Una buena manera de dinamizar el comercio de la zona. Ahí está, perfecto, colocado. En Gijón esta mañana se ha inaugurado una nueva residencia para personas mayores. Es una iniciativa que ha permitido crear 32 empleos y en la que se han invertido cerca de 6 millones de euros. La Dehesa, así se llama el centro, tiene capacidad para 94 personas y sus instalaciones incluyen un gimnasio y hasta un spa. La implantación de una nueva iniciativa empresarial y la generación de puestos de trabajo es motivo de gran satisfacción para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y creo que para todos los que formamos parte de la corporación, máxime en estos momentos tan difíciles como los actuales. El alcohol tiene consecuencias en la salud de quien abusa de estas drogas, aceptadas socialmente, pero también en sus familias. Casi 50 años lleva funcionando en España el grupo de Alcohólicos Anónimos, pero tienen una asociación hermana, Al-Anon se llama. A ella acuden las familias que sufren en sus hogares la convivencia con un alcohólico. Hemos conversado con parejas, madres e hijos de alcohólicos, así que vamos a verlos y a escucharlos.
Son pasos pequeños de largo recorrido. Hasta llegar aquí muchos han pasado un calvario, incluso de décadas de sufrimiento en la soledad de sus hogares y del que ahora intentan reponerse. La confidencialidad de cuanto comparten es una máxima en grupos como este, por eso protegen su identidad. Todo queda puertas adentro. Yo llegué al grupo pensando que iba por él, que iba para ayudarle a él, para que él saliera de ese problema. Pero me di cuenta que yo llevaba muchos años mal, con depresiones, y que el grupo lo necesitaba para mí. Aquí encuentran sosiego, comprensión y fortaleza para reconstruirse y reconstruir un hogar roto por el alcohol. Por cada alcohólico, otras 4 personas padecen colateralmente esta adicción. Hay tantos hogares contagiados como alcohólicos existen, lo reconozcan o no. Muchos admiten el problema tras un ultimátum. Al marido de Justa se lo dio el médico y a su hijo se lo dio ella. Aquí tienes la maleta y en mi casa no te vas a matar. Y fue muy duro. Fue la noche más dura de mi vida, pero tuve que tomar esa determinación. Mi hijo de lunes a miércoles era una persona y de jueves a domingo era otra, porque el alcohol lo llevó a otras drogas. Yo me sentí tantas veces culpable de por qué mi marido y mi hijo bebían, que aquí me di cuenta que yo no tengo culpa de nada. Aunque cada casa es un mundo, todas las historias en el fondo se parecen, y eso que todos creían que la suya era única. Sobre todo el recuerdo que más me venía era siempre la sensación de soledad, de miedo, de inseguridad, de que nunca sabías qué iba a pasar ese día o al día siguiente. Llegué a Al-Anon por eso, porque sentía que todos esos problemas que yo tenía tenían que ver con haber crecido en un hogar donde el alcoholismo era la enfermedad de todos. Como ella, cada sábado a las 11 de la mañana, hijos adultos de alcohólicos se encuentran en la parroquia de los Capuchinos, en Gijón. Es uno de los 20 grupos de autoayuda de Al-Anon que hay repartidos por Asturias. En el mundo hay 25.000. Un grupo de hombres y mujeres están en estos momentos ahí adentro intentando cicatrizar las heridas que les ha dejado el alcoholismo. También son muy conscientes de que hay muchos niños, muchos menores de edad, que sufren las secuelas de esta enfermedad, por lo que creen conveniente que se creen en Asturias grupos especiales para atender a estos pequeños, los grupos Alatín. En Pola de Siero, Milísima de Villa, TPA Noticias. Vamos con más cosas. Separar a los alumnos en función de su nivel es contraproducente. Lo dice un estudio científico desarrollado por la Universidad de Barcelona. Sus investigadores defienden que ni siquiera las clases de apoyo para los alumnos más atrasados son positivas porque al final lo que consiguen, dicen, es que haya conflictos en las aulas. Las clases de refuerzo para los alumnos con menos rendimiento en el aula deben eliminarse. Es una de las conclusiones del proyecto Included realizado en la Universidad de Barcelona. Con metodología científica han demostrado que la segregación nunca consigue que los alumnos mejoren. Lo que se ha demostrado es que nunca se produce ese paso desde ese primer encuentro, esa llegada a la incorporación en el aula, nunca llega porque ese alumnado cada vez queda más segregado y eso genera automáticamente conflictos. Lo que debe hacerse, aseguran, es todo lo contrario, reforzar el apoyo, pero dentro del aula, y aumentar las relaciones entre los alumnos, por ejemplo, creando lo que se denominan grupos interactivos. Existe una persona que es la responsable del aula, que es la que asegura los contenidos del aula. Y luego esas personas que están en cada uno de los grupitos, lo que hace es asegurar que los chicos y las chicas se ayudan entre ellos. Eso genera más conocimiento, menos conflictos y poder hacer muchos más ejercicios, 4 ejercicios como mínimo, por el tiempo que normalmente en un aula haces 1. Y así, dice el estudio, no solo mejorarán los resultados de los alumnos con peor rendimiento, sino también los de los más avanzados, porque interiorizarán mejor los contenidos al ayudar a sus compañeros. No es el día ideal, pero muchos se han animado a acercarse a la playa. De momento hay más ganas que tiempo favorable. Seguimos con ambiente nuboso y con temperaturas más bien bajas para esta época del año. Así que visto lo visto nos preguntamos ¿dónde está el verano? Nubes, temperaturas bajas y alguna que otra llovizna nos dejan estos días un ambiente más propio del otoño. Pues aunque parezca raro, dice la historia que este tiempo que estamos teniendo es el habitual de los primeros días de julio aquí en el Cantábrico. Con algo de lluvia y muy poco sol nos ha saludado julio. Y no es extraño. Basta echar un ojo a lo ocurrido en la última década en Oviedo, Gijón y Avilés. Unas veces mucho, otras veces poco,
pero en la primera quincena de julio siempre llueve, y lo hizo sobre todo el año pasado. Lo raro es que haga tanto fresco como esta semana. La temperatura media de las máximas en el mes de julio es en torno a 22 grados y hemos tenido días en torno a máximas de 16 grados, rozando los 16 grados, o sea que sí que realmente ha sido unos días de temperaturas pues bajas, ¿no? Las responsables son borrascas que, según la estadística, nunca se quedan todo el mes, ni siquiera este año. A partir del lunes ya se espera una subida, vamos, la entrada del verano, ¿no? O sea, subida de temperaturas, llegando el martes, miércoles a valores superiores a los 25 grados, ambiente soleado, en fin, o sea que son buenas noticias para los amantes del sol, ¿no? La media de la década nos garantiza al menos 14 días soleados en julio, pero mucho tendrá que esforzarse el mes para superar en veraniego a mayo y a junio. Entonces sí reinó el sol y el calor. El 27 de junio Mieres rozó los 39 grados, un ejemplo de que otro verano es posible. Aunque sea como sea, lo importante es disfrutarlo. Y hablamos ahora de Atilano, el quebrantahuesos llamado a repoblar los picos de Europa, que lleva ya 12 días allí y, según los expertos, se está adaptando con normalidad. Los miembros de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos suben a diario a la zona donde se encuentra la jaula del animal. Por lo que ven y por la información que reciben de los emisores que el propio Atilano lleva a la espalda, el quebrantahuesos ha empezado a hacer ejercicios de vuelo y todo apunta a que estará listo para ser liberado entre finales de julio y principios del próximo mes de agosto. Y luego el protocolo de... El estadounidense George Martin, creador de la famosa saga Juego de Tronos, va a estar el miércoles en Avilés. Participará en el festival literario Celsius 232. Su presencia es uno de los platos fuertes del primer festival de ciencia ficción, fantasía y terror de Avilés, que se va a desarrollar hasta el 22 de julio. La Casa Municipal de la Cultura será el centro neurálgico de las actividades. Habrá proyecciones de cine gratuitas y al aire libre, hasta 30 presentaciones de libros, más de 10 encuentros con autores reconocidos, 6 proyecciones audiovisuales, talleres y demostraciones de varias disciplinas. El punto cumbre, como decimos, llegará el miércoles con la presencia de Martin, que va a estar firmando autógrafos y que además estará acompañado por el cineasta Alex de la Iglesia. La gente va a poder elegir, que es la parte buena. Uno puede irse a lo más friki de un combate de soft combat, de armas blandas, para enseñar a la gente a luchar con una espada sin riesgos, hasta irse por la noche a probablemente lo más qualité y sofisticado, que son no se me ocurre otra palabra para definirlo que elegantes presentaciones de Hijos de Mary Shelley. Y precisamente el Ayuntamiento de Avilés y la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias han firmado un convenio para la restauración de las esculturas que Joaquín Rubio Camín cedió a la Casa de Cultura de Avilés hace 25 años. El trabajo será realizado por los alumnos de conservación y restauración de la escuela. Llevan décadas formando parte de algunas de las dependencias de la Casa de la Cultura de Avilés. Son 12 esculturas obra de Joaquín Rubio Camín, realizadas en madera de distintos tipos: cerezo, roble, fresno, castaño o laurel. Un cuarto de siglo después de que fueran creadas por el escultor asturiano, el ayuntamiento quiere saber en qué estado se encuentran. Por esa razón, el consistorio ha firmado un convenio con la Escuela Superior de Arte para realizar un tratamiento de conservación preventiva. Las piezas no están suficientemente dañadas ni deterioradas como para que el tratamiento sea de restauración. Y justamente lo que se pretende con la conservación preventiva es evitar tratamientos de restauración. Los trabajos comenzarán el 21 de julio de la mano de los alumnos de la escuela que estudian la rama de conservación. El trabajo también incluirá un análisis del impacto que tienen en las piezas sus actuales ubicaciones. Para ver cuál es el lugar más adecuado o las características de los sitios en donde ahora estaban, para ver si ese lugar es adecuado o no, o conviene cambiarlo. 10.000 euros invertirá el ayuntamiento en prevenir la degradación de estas obras de arte. Vamos enseguida con los deportes, Héctor, y con el Sporting, que parece que ha estrenado la pretemporada con victoria. Sí, lo ha hecho además con goleada. Empieza aportando con buen pie el proyecto de Manolo Sánchez Murias. 5-1 ha ganado el Sporting al filial, con protagonismo goleador para De las Cuevas, Bilic y Sangoy. Poco a poco parece que se va notando ya la mano del nuevo técnico. Nada, en un par de minutos repasamos todos los goles que se han marcado esta mañana. Ahora lo que hacemos es repasar la actualidad de este sábado por la mañana.
El futbolista David Villa visita a los mineros encerrados en el Pozo Candín para manifestarles su apoyo. Hoy se cumplen 48 días de encierro de los trabajadores. El diputado socialista Antonio Trevín ha dicho hoy que no dan por agotada la vía política, que van a seguir impulsando iniciativas para conseguir una solución dialogada al conflicto. El Principado ahorrará unos 70 millones de euros con la retención de las pagas extra de Navidad de funcionarios y empleados públicos. La medida afectará también al personal laboral y estatutario de las empresas y de organismos públicos. Alrededor de 35.000 asturianos se van a quedar sin ese ingreso extra. Graciano Torres se va a reunir con el número 2 del Ministerio de Industria para abordar el conflicto de la minería y el impacto de la tarifa eléctrica sobre la industria. En una entrevista concedida a TPA Noticias, el consejero de Economía ha puesto en entredicho que haya habido empresas cazasubvenciones en la reindustrialización de las cuencas mineras. Lo dejamos aquí, a las 8:30 volvemos con más información de actualidad. Ahora ya saben, lo que toca es informarse de lo deportivo. Gracias por estar ahí.